Hoy toca un book tag de salseo literario. Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy toca responder a algunas preguntas de un tag que me ha parecido muy divertido. Se llama, o al menos Miquel, que es quien me ha nominado a mí, así lo ha nombrado, el book tag sin disclaimers. Os dejo su vídeo, como siempre hago, abajo en la cajetilla de descripción para que no os lo perdáis, pero ya os digo que lo han hecho ya un montón de compis y os recomiendo que los veáis todos porque son súper divertidos. De hecho, yo llego un poco tarde a este tag y puede que en alguna pregunta me vaya a repetir un poco. Sin más dilación vamos a ello porque nos conocemos, yo luego me enrollo y mejor empezar con las premisas cuanto antes. La primera pregunta es: ¿qué cliché te enfada más? Yo es que ya os digo que me he tragado todos los vídeos de las compañeras y compañeros porque he amado este tag. Sé que mi respuesta es repetitiva porque hemos dicho muchos los mismos clichés. Y esto también te digo que debería hacer reflexionar a escritores, escritoras, editoriales, etcétera, porque cuando coincidimos todos en lo mismo, pues igual es que esto ya hay que dejarlo atrás, hay que pasar esta moda. En cuanto a misterio, novela policíaca y demás, pues es que yo me uno a la respuesta de inspector, inspectora, traumadito. Es que ya lo sabéis porque lo hemos hablado tantísimas veces y creo que es una cosa que compartimos en general las lectoras del género. Odiamos esos inspectores e inspectoras con grandes traumas, deprimidos, que no sabemos ni cómo están trabajando, que deberían estar de baja en su casa y que además hacen que todo el foco se distraiga de la historia que nos están contando, de la historia de misterio, que es la que a nosotras nos interesa, para ponerse en pues su vida personal, que en estos casos sinceramente a mí me aburre. Porque a mí cuando meten vida personal de salseote, bien, pero cuando meten vida personal de traumas y desgracias, todo mal. Y luego yo quería nombrar otro cliché que a mí no me suele gustar, pero porque quería matizar una cosilla. Que este cliché no ha sido tan mencionado, yo creo, pero alguna compañera también lo dijo. Yo creo que, por ejemplo, fue Laura de la OVA y de sí, que es el instalove. Este es un cliché que yo creo que en general tampoco nos gusta a mucha gente, ya sea en romántica o en otros géneros, ¿eh? O sea, a mí esto a veces pasa en cualquier género cuando hay alguna relación romántica y es una cosa que irrita un poco. Pero yo aquí quiero distinguir dos cosas. Que cuando hablamos de instalove es insta-love, en mayúsculas, amor, o sea, el amor. Porque una cosa es el insta-love y otra cosa es el insta-atracción. O sea, una cosa es, te veo, me gustas físicamente, me pones, me pareces guapérrimo y quiero estar cerquita tuyo. Y otra cosa es, te veo por primera vez, te miro a los ojos y quiero pasar el resto de mi vida contigo porque me he enamorado, quiero tener hijos y envejecer juntos. Son dos cosas muy distintas, ¿eh? Entonces, la segunda es la que es una maldita locura y hay que hacérselo mirar. La primera, a mí me gusta. Es una cosa que sí que considero que es natural y de hecho es como se deberían empezar las relaciones románticas en libros de romántica contemporánea cuando las dos personas no se conocen previamente de nada. Creo yo. Es una opinión, no lo sé. Pero también digo, hay una excepción porque yo hablo aquí de libros contemporáneos, de romántica contemporánea o de otros géneros contemporáneos. Si hablamos de fantasía, ahí yo ya abro mi mente porque ahí sabemos que es que hay muchas justificaciones posibles para cosas que puedan parecer insta-love. Esto yo lo quería decir claro. Y aprovechando ya, cierro esta pregunta con una conclusión final, que en realidad es lo que más me representa, que es que, a ver, yo digo que estos dos normalmente no me gustan por cómo suelen estar hechos, pero yo estoy muy abierta a los clichés. Yo soy lectora de clichés, a mí me gustan los clichés, yo disfruto mucho los clichés si están bien hechos. Un cliché bien jugado me lo disfruto a lo loco. Así que yo siempre estoy abierta a que esté bien hecho o tenga una justificación, con lo cual realmente en mi caso no es culpa del cliché en concreto, sino de cómo se haya escrito. Pasamos a la segunda pregunta, que es autor o autora que crees que está sobrevalorado. A mí esta pregunta me cuesta mucho y ya sé que este es el book tag sin disclaimers, pero es que mi respuesta a esta pregunta es realmente un disclaimer. Y es que yo no creo en este concepto de autores sobrevalorados, porque para que un autor o autora esté sobrevalorado se supone que tiene que ocurrir que a ti no te guste, pero que sea alguien que tiene mucho éxito. Y si tiene mucho éxito quiere decir que es que está gustando a muchísima gente y por eso está vendiendo mucho. Y ha tenido pues un buen recorrido. Y yo aquí debe ser que soy un poco de opinión floja o muy buenista o yo no sé. Pero si a millones y millones de personas les está gustando un autor o autora o unos libros y a mí no, tiendo a pensar que quien está equivocada soy yo.
que nadie está equivocado, porque aquí no se trata de tener razón, porque es que se trata de gustos personales, y en gustos personales nadie se equivoca. Entonces, yo no quiero no voy a hacer lo típico de dejar la pregunta sin contestar, os voy a dar nombres porque aquí hemos venido a jugar, pero son nombres de cosas que a mí no me gustan, pero realmente pienso que si tienen éxito, por algo será. Si seguís mi canal y veis mis vídeos y demás, realmente sabéis muchas cosas que no me han gustado porque las comparto de forma sincera con todas vosotras, pero me voy a ir como a los extremos, a dos cosas que no me gustan nada y tienen muchísimo éxito. Por un lado, los Carmen Mola, tengo hasta un vídeo dedicado entero a esos libros. Yo llego un momento, me leí la trilogía y llegó un momento en el tercero en que odié muchísimo y fue no entiendo nada de esta situación. Y Colin Hoover, que no os voy a desarrollar aquí porque va a aparecer en alguna otra pregunta. He querido mencionar estos dos porque son autores y autora que no solo no me gustan, sino que su éxito, a pesar de todo lo que os he dicho en mi disclaimer, lo siento, me escuece un poquito. Porque luego hay autores y autoras que a mí no me han gustado personalmente sus obras, pero que llego hasta a alegrarme de sus éxitos. Así que no me parecía que aplicaran tanto aquí. Vamos a la siguiente pregunta, que es libro que menos te ha gustado. Ever. O sea, se supone que esto es en la vida. Así que yo me voy a ir a odio fuerte e irracional. No a libros que simplemente no me hayan gustado, no al primero que se me venga a la mente, sino voy a decir dos de los libros que más he odiado en toda mi vida lectora. Uno de ellos es este, que creo que lo conoce poca gente y yo me alegro de que así sea, que es Muerte de un superhéroe de Anthony McCarten, que tengo en físico y me terminé porque lo primero fue un regalo y lo segundo lo leí cuando todavía yo estaba en esta época de todo mal, de que era incapaz de abandonar los libros. De hecho, este fue el libro que me hizo cambiar y me hizo esforzarme por cambiar esa manera de ver las cosas y esforzarme por abandonar más libros. De forma muy escueta os cuento que esta es la historia de un adolescente que tiene una enfermedad terminal, se va a morir en X meses y su mayor obsesión es perder la virginidad. Y en un momento dado derivamos al tema de la prostitución. Y yo creo que con decir eso, a quien me conozca ya puede imaginar. Pero bueno, es que la cosa está aderezada con otros muchos detallitos que me sacaron de quicio y me hicieron tener mal cuerpo mientras lo leía, y de verdad que es un libro que debía abandonar. Pero bueno, las circunstancias eran las que eran. Y por otro lado os menciono una lectura mucho más moderna que he hecho hace poco, ya estaba en redes sociales y compartí, pero no mucho, precisamente por lo desagradable que me resultó, que fue la última lectura que yo hice de nuestra querida o no tan querida Colin Hoover, que os he dicho que iba a salir otra pregunta, pues aquí está. Yo de Colin Hoover primero leí Verity y me gustó, me lo tomé como un thriller mamarracho y de hecho os lo he recomendado en varios vídeos anteriores a que hiciera la segunda lectura de esta autora, que fue Romper el Círculo. Y ese libro a mí me horrorizó, es un libro del que no he querido hablar mucho porque sé que es un libro súper querido, bueno, no el libro, sino la autora en general, y es algo con lo que yo no comulgo en absoluto, y además este libro, cada vez que lo menciono así brevemente para decir que a mí no me ha gustado nada, digo que no estoy abierta a debates porque no me interesa debatir esta cuestión porque de verdad que me hace pasarlo muy mal. Este libro es un libro que no es romántica, es un libro de literatura contemporánea que va acerca de la violencia de género. Mi gran problema, tengo que dejar muy claro que mi gran problema no es el desarrollo del libro o las escenas desagradables que puedan mostrarse en la historia, sino que es el final. Creo que el final da un mensaje deplorable que yo no puedo apoyar de ninguna de las maneras. Entonces es lo único que dejo ahí dicho. Es un libro que de verdad me hizo pasarlo muy mal. Lo terminé porque realmente yo no sabía hacia dónde iba y pensaba que quizás ciertas cosas que no me habían gustado mucho podía arreglarlas por ese final, y cuando había oído hablar de la gente que le había gustado el libro de él, pensaba que de hecho iba a tener un final muy diferente, que diera otro mensaje, y por eso es un libro que no abandoné, pero me hizo sentir muy mal, de verdad. De hecho lloré mucho con ese libro, y no por las razones por las que se supone que tienes que llorar con él. Esto es uno de los tabúes de mi canal porque intento siempre no mencionar por miedo a ofender a alguien
con una opinión negativa de un libro que sé que gusta tanto. Pero si hemos venido a hacer un tag como este es para quitarnos un poquito esas barreras. Vamos a la siguiente pregunta. Libro bueno con un final terrible. Y de nuevo voy a decir dos porque en este caso se diferencian en una cosa. Uno de ellos es un libro que me gustó mucho y os he recomendado, pero que el final flojea tirando a bastante, y otro es un libro que directamente no me ha gustado nada. El primero es Los crímenes de la carretera, de J.D. Barker. Es un thriller súper enganchón, con asesinatos en serie y que además tiene un inicio que a mí me parece de los mejores inicios que he leído en thriller. Entonces es un libro que me dio muy buena experiencia de lectura. Tiene un proceso muy divertido si te gusta el thriller, pero al final del todo, de repente se saca una cosa de la manga que a mí me rompió. O sea, fue como, ¿de verdad me vas a acabar esto así? Lo que pasa es que sabéis que con, sobre todo, este género, yo soy una persona que no valoro tanto los finales si el libro me ha dado una buena experiencia de lectura durante el camino. Entonces, yo aún así es un libro que recomiendo y que me divirtió mucho. Y además, creo que la valoración de los finales es muy subjetiva, porque no se trata de que esté especialmente mal hecho, sino de que a mí no me gusta que me salquen de repente algo así, que para mí no tiene sentido con la historia. No os digo más, al hablar de finales esto es complicadísimo. De hecho es un libro que recomendaría muchísimo más y sería mucho más favorito si hubiera tenido un final que me hubiera gustado más. Y otro es una lectura muy reciente de una autora que en general me gusta, pero que con este título fue una decepción absoluta, y es La chica perfecta de Ruth Ware. A mí Ruth Ware, los otros títulos que he leído de ella me han gustado y normalmente es una autora que recomiendo y voy un poco con los ojos cerrados a sus títulos, pero este para mí ha sido una chafada bastante grande, y parte grande de la culpa la tiene toda esa resolución, todo ese final. Hay muchas otras cosas, porque este libro ya digo que no es como el otro de un proceso divertido pero mal al final, que a mí no me ha gustado nada. Y diréis, pues no casa con la pregunta porque te decían un libro bueno con mal final. Vale, pero yo aquí os digo que lo que a mí no me gusta del desarrollo del libro siento que es más personal mío, pero que sé que a mucha gente sí que le ha gustado y que considero que no está mal. Porque, por ejemplo, yo este libro sí que os he dicho que está bien escrito, que tiene muy buena ambientación, y bueno, yo he tenido problemillas con los personajes y sobre todo con su protagonista. Pero siento que esto es más personal, pero que en realidad el libro, durante el desarrollo, no está mal, o sea, puede ser bueno, pero el final, yo siento que hay cosas que objetivamente están mal, o sea, que no es un buen final. No es un buen final, lo cojas por donde lo cojas. No por el final en sí, que a mí no me gustó mucho, pero bueno, sino por cómo está ejecutado. Entonces creo que por eso encajaba aquí, ¿no? Bueno, al margen de mi gusto personal, puede ser un buen libro, puede ser un buen thriller, pero tiene un final que está mal ejecutado, que es que hay escenas y hay momentos que no están bien narrados. Esto sigue siendo una opinión, ¿vale? Pero creo que es una opinión que va un poquito más allá de gusto personal. Vamos a la siguiente pregunta. Personaje que te hubiera gustado que no mataran. A ver, este canal y yo somos anti-spoilers, así que voy a intentar contestar a la pregunta, pero sin hacer mucho spoiler. Os voy a decir un libro en el que muere alguien, es un clásico, así que considero que para la mayoría de la gente no es ningún spoiler, pero no voy a decir quién muere, ¿vale? Solo voy a decir el libro. Mujercitas. Ese libro es innecesario, el trauma que nos crea, además, a gente joven todavía, porque es un libro que se supone que es juvenil, ¿no? Es clásico, pero un clásico juvenil que normalmente leemos pues, de pequeños, es uno de nuestros primeros clásicos, y de verdad, o sea, ¿cómo se supera eso? ¿Cómo se supera? Entonces, fatal. Es algo que creo que habría que abolir, en plan la madre de Bambi. No es necesario que los niños aprendan sobre la muerte de otras maneras. Pero bueno, no digo nada más, pero vamos, yo creo que era un spoiler muy suave y ni siquiera lo he hecho. Pero aquí sí que quería quejarme de algo y decir una cosa que en general no me gustan de las muertes en las historias de ficción. Y es que odio las muertes cobardes. Y por muertes cobardes no quiero decir que la víctima ruegue por su vida antes de fallecer. Quiero decir cobardes por parte de los autores y autoras. Si se muere, se muere. Si has decidido que alguien muere, que se muera de verdad. No me lo resucites después, 3 capítulos después, un libro después o no sé qué. O sea, si está muerto y enterrado, ¿vale? Sobre todo si le has matado mucho, porque, vamos a ver, si a esta persona se le ha disparado 20 veces, se le ha decapitado, se le ha cortado en trocitos, se han esparcido por el mundo y se han enterrado, después
No tiene sentido que reviva, no tiene sentido que en el libro 2 o en el capítulo 35 de repente aparezca y diga, pues en realidad luego me curé. No, o sea, esto es una patada en el estómago de cualquier lector. Estoy exagerando, obviamente, pero yo creo que me entendéis. Tenemos dos vertientes. Por un lado están las historias de fantasía y por otro lado están las historias que se suponen más realistas. Tengan o no factores fantásticos, pero si el desarrollo de los personajes o de las personas humanas que están ahí son realistas, no me hagas esto. O sea, he exagerado mucho, pero esto lo hemos visto muchas veces ha recibido un disparo en la cabeza. No puede estar al día siguiente curado, ¿vale? O sea, no puede ser. Esa persona se ha muerto y si no se ha muerto está muy malita y no la vamos a recuperar durante este libro. Esto para historias de acción, policíacas, de misterio, para historias que tengan más elementos fantásticos. Aquí obviamente se permite más. Pero, en mi opinión, siempre tenemos que saberlo previamente. O sea, si algún personaje de una historia de fantasía va a morir, pero luego va a reaparecer, la lectora tiene que previamente saber que eso puede pasar. Porque un rasgo de ese personaje sea la inmortalidad, entonces sepamos que matarle es muy difícil, porque sepamos que puede regresar en otras formas, aunque no sea en la misma, porque, no sé, porque pueda volver en forma de fantasma o en forma de... Pero lo tenemos que saber previamente, no puede ser un plot twist que no nos veamos venir para nada. No puede ser que pasemos un duelo que creamos seguro por un personaje y después como plot twist reaparezca sin ningún sentido. Y ya para terminar con esto, por favor, los cliffhanger de hospitales. No, esto no se hace. Esto no se hace nunca, ¿vale? O sea, una persona muere, lo que digo, le han pegado 15 tiros en la cabeza. Hemos llorado, hemos dicho, oh my god, qué buena es esta autora, se ha atrevido a matar a este personaje. Y el capítulo siguiente, o el libro siguiente, o llámalo X, empieza con ese personaje en una cama de hospital. Le retiro mi favor a ese autor o autora para el resto de mis días. Ya está, esto es todo lo que tenía que decir sobre el tema, pero me he quedado a gusto. Siguiente pregunta, algo que te molesta mucho en los libros. Y aquí creo que se referían un poco más a lo que es el exterior de los libros, porque los compañeros han contestado con cosas que nos molestan a todos y por supuesto yo también podría contestar con ellas, como portadas de películas, fajitas, pegatinas en las portadas de los libros, precios en las portadas de los libros, pegatinas falsas de estas que ni siquiera se quitan. Esto es un delito contra la humanidad, esto es un delito contra la comunidad lectora, esto de verdad es de cárcel, pero yo quería decir algo que de momento no he oído, que quizá no tiene tanto que ver con el exterior del libro, pero sí tiene que ver con la edición. Las malas correcciones o revisiones de los libros, malas por no decir nulas. Parte del trabajo de una editorial, del proceso editorial, yo diría que una de las partes más importantes es asegurar que va a tener una buena corrección y revisión antes de que ese producto salga al mercado. Últimamente yo me he encontrado con cosas que no puedo comprender. En mi opinión, no es que sea una mala revisión, es que no ha habido revisión. Es que se han saltado las últimas fases de un buen proceso de edición, porque no puede ser que haya tantísimas erratas, faltas de ortografía, frases incoherentes y cosas así en un libro. Obviamente siempre puede haber alguno, aunque estos procesos se hagan bien, no dejan de hacerlo personas y las personas se pueden equivocar, pueden pasar algo por alto y no pasa nada, se entiende. Hay un porcentaje lógico de erratas y errores que puede haber en una edición final de un libro, pero tiene que ser el mínimo posible. O sea, no puede ser que haya más de una errata por página. O sea, no puede ser ese porcentaje de errores y erratas. Y de verdad que sobre todo ahora, con el precio que tienen los libros, que yo lo comprendo porque los materiales han subido, los precios de la vida en general han subido, así que los libros también han subido. Vale, ok, pero ten la dignidad mínima de que el producto merezca la pena, sobre todo cuando es tu único trabajo, el proceso de edición, porque estamos hablando de editoriales, que esto a mí me molesta mucho además, porque luego se supone que cuando tú compras un libro de editorial es porque te estás asegurando de que tiene una corrección y una revisión buenísima frente a libros de autores y autoras independientes. Eso es una falsedad como una casa. Porque un autor o autora independiente que haga esto profesionalmente probablemente haya mimado muchísimo más su producto y haya contratado a un buen corrector y a un buen editor que haya mirado su trabajo, y parece ser que esto algunas editoriales últimamente están decidiendo
que ya sí eso. Pensar que un libro cuesta de 20 a 23 euros, que se están llevando gran parte de las ganancias por la importancia del proceso de edición que se supone que están haciendo y que después el producto sea el que es en algunos casos, me parece, bueno, no voy a decir nada más, así que yo contesto con esto porque quería decirlo. Y ya la última pregunta termina con un puntito de amor, un poquito de positividad, ¿vale? Preguntándote qué autores o autoras crees que están infravalorados, es decir, que se merecen más reconocimiento. Y yo voy a aprovechar para mencionar dos autoras, pero también quería mencionar, ya que he dicho lo que he dicho en la pregunta anterior, dos editoriales. La primera autora, que la verdad es que pienso recurrentemente en ella cuando se hacen preguntas de estas de autoras infravaloradas, es Victoria Álvarez, una autora nacional con bastante recorrido ya, o sea, tiene bastantes libros publicados, aunque tiene éxito y es reconocida por muchas de nosotras, creo que se merece muchísimo más, porque es una de esas autoras nacionales que si fuera una autora extranjera lo estaría petando a niveles estratosféricos. No solo por su calidad y el número de libros que lleva ya escritos, sino por el estilo de sus libros y cómo encuadran en ciertos géneros que tienen mucho éxito en general, internacionalmente. Entonces, bueno, pues yo creo que es una pena y que es una de las mejores autoras nacionales que tenemos. Me queda mucho por leer de ella. Quiero leer muchísimo más, os enseño este porque es el libro con el que yo me enamoré de su forma de escribir y bueno, pues os la recomiendo mucho desde aquí. Y paso a la segunda, que es un descubrimiento reciente que no va a sorprender a nadie porque estoy siendo muy pesada, pero estoy siendo muy pesada precisamente porque creo que esta novela y esta autora está siendo muy infravalorada y que se merece mucho, mucho éxito. Laura Blanco Villalba, con la Sirin. Es una autora novel, en este caso. Esta es su novela debut. Espero que vengan muchas más que yo leeré entusiasmada. Y de nuevo, aquí no me apoyo tanto en que ya tiene recorrido y muchos libros escritos, porque no es así. Pero vamos a ver, hoy en día nosotros lo sabemos, esto es un libro de fantasía, un libro de vampiros, un libro que tiene muchísimas cosas maravillosas. No he venido aquí a reseñar el libro ahora, pero es para haceros entender que es el tipo de libro que hoy en día está teniendo muchísimo éxito. Que si esto nos lo presenta una editorial de una autora extranjera con el hype por las nubes diciendo fenómeno de TikTok en Estados Unidos y Canadá, estamos todos como locos esperando la preventa, el lanzamiento, entonces me da muchísima pena que no se valore igual, porque es eso, si esto fuera como he dicho, estaríamos todos, lo habríamos leído todas, estaría siendo un fenómeno y estaríamos todas así esperando a la segunda parte o a otro libro de la autora. Y lamentablemente, aunque está teniendo éxito, no está siendo tanto como yo creo que debería ser un bestseller. De todas formas, yo creo que está empezando a rodar y por supuesto os lo vuelvo a recomendar. Creo que además es un libro perfecto para esta comunidad donde muchas compartís mis gustos y si yo lo he amado, estoy segura de que muchas de vosotras lo vais a amar también. Y aquí hago el pequeño salto a las dos editoriales que te quería mencionar. Aparte de mencionar autoras, que era la pregunta, yo aquí me desvío un poquito para mencionar que hay también editoriales que están infravaloradas y comidas por las grandes editoriales que luego hacen las cosas que hacen. Y una de ellas es esta que, a ver, aquí voy con pies de plomo porque en realidad este es el primer libro que yo leo también de esta editorial. La he descubierto gracias a la autora, que quería leer a la autora y bueno, pues casualmente había ya publicado con esta editorial. Y una de las cosas gratas de esta experiencia de lectura, aparte del libro en sí, ha sido la edición. Y me ha hecho buscar más acerca de Valhalla Ediciones, que es la editorial, porque me ha parecido una edición hecha con mucho mimo, con mucho gusto, con mucho amor y cuidado. No te encuentras ese tipo de cosas que he mencionado antes, no te las encuentras. Y no solo eso, que eso me parece un mínimo obligatorio, sino que está ilustrada, está decorada, además con un estilo que le pega mucho a la historia, a la novela. Supongo que todas serán así, no lo sé. Por aquí hay otros títulos. Valhalla Ediciones tiene varias líneas, varios sellos, que ahora mismo no me acuerdo, pero la mayoría son de fantasía, ciencia ficción, pero creo que tiene una línea también de misterio. Y bueno, que simplemente yo, por el cariño que he visto que hay puesto en esta edición, voy a investigar más la editorial y quería aprovechar a decíroslo porque creo que es un poco desconocida. Además, por cierto, tiene bastantes publicaciones de autores y autoras nacionales, así que también os puede servir para descubrir más joyitas como la de Laura.
Y luego esto quizá aquí dentro de esta comunidad sorprenda menos, pero vamos a ver, o sea, en el panorama general está súper infravalorada y es la editorial Duerme Vela, una de las mejores editoriales que tenemos ahora mismo en el panorama nacional. Sabéis que siempre hablamos de ellas como ediciones súper bonitas, que normalmente están ilustradas o decoradas, que además ponen muchísimo cuidado en las selecciones de autores y autoras que traen, en este caso siempre traducidos, pero aquí, y yéndome de nuevo a la pregunta anterior, quería resaltar que además es una editorial en la que se puede confiar plenamente para saber que vamos a tener buenas correcciones, buenas traducciones, buenas revisiones y un producto final estupendo. Así que sin lugar a dudas, aquí hablando de infravalorados, quería mencionarla porque pues no creo que esté teniendo todo el éxito que se merece este proceso del que os estoy hablando. Y con esto terminamos el tag, ya no hay más preguntas. Dejadme en comentarios qué opináis de todo esto, cuál es vuestra respuesta a alguna de estas preguntas. Muchas gracias por pasar este ratito conmigo, nos vemos muy pronto en próximos vídeos. ¡Chao!